tema. ¿Me confirman, por favor, si se logra visualizar por ahí la pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias. Bien. La primera institución que vamos a platicar es el Ministerio Público. El Ministerio Público. Vean pues, mis amigos. El Ministerio Público es una institución, como bien lo establece ahí el intento de definición, auxiliar de la administración pública. ¿Verdad? Es decir, que es una institución que de cierta manera va a ejercer ciertos controles y de esta manera va a auxiliar a la administración para que todo se desarrolle bien, para que todo se desarrolle acorde a la ley. Y de los tribunales con funciones autónomas. Sus fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Su jefe es el fiscal general de la República y ejerce sus funciones por un periodo de 4 años. En resumidas cuentas, ese es el Ministerio Público. Pero vamos a platicar un poquito más de algunos aspectos importantes de esta institución. Vámonos entonces al artículo 251 de la Constitución Política de la República. El artículo 251, por favor. Y no sé si alguien fuera tan amable de darle lectura al primer párrafo de ese artículo 251. Alguien por ahí que nos pueda apoyar. Solo el primer párrafo. Le apoyo, licenciado. Muchas gracias, Nancy. Adelante. Artículo 151, Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funciones se regirá por su ley orgánica. Muchas gracias, Nancy. Oye, muchas gracias. Bien. Básicamente, el primer párrafo es lo que ya estábamos platicando. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas. Aquí hay algo que aclarar, mis amigos. Aquí hay algo que aclarar. Todos los tribunales tienen funciones autónomas. Todos. Todos, ¿verdad? Todo el organismo judicial es una institución, ¿verdad? Que agrupa a varios órganos de administración de justicia que sus funciones son autónomas, porque no dependen de nadie más. Sin embargo, fíjense mis amigos que acá el inconveniente se dio en la redacción de este artículo, porque pues faltó una coma. Después de la frase o de la palabra tribunales, debió estar una coma, ¿verdad? Con funciones autónomas, refiriéndose entonces a las funciones del Ministerio Público. Gracias a esa ausencia de coma, muchos presidentes han intentado, ¿verdad? Han intentado tener el control del Ministerio Público. Algunos prácticamente lo han logrado, a ustedes, pero no vamos a platicar de eso ahorita para no perdernos. La ausencia de esa coma lo que ha generado. Pero lo que se debe de entender acá es que las funciones autónomas se refiere al Ministerio Público, ¿ya? Al Ministerio Público. Sus fines principales, velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, y su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica, ¿verdad? Por la ley orgánica del Ministerio Público. Bien, en el siguiente párrafo ya desarrolla algunas cuestiones muy internas de esta institución del Ministerio Público. Y fíjense pues cómo establece este segundo párrafo. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Esto es importante aclararlo y que ustedes lo tengan, ¿verdad? Bien claro. Se recordarán ustedes cuando vieron en el semestre pasado, creo que fue, su curso de Derecho Procesal Penal 1, y cuando empezaron a ver el Código Procesal Penal, que hay distintos tipos de acción penal, ¿verdad?
Hay acción penal pública dependiente de instancia particular y la acción privada. El Ministerio Público se va a encargar del ejercicio de la acción penal pública, es decir, de todos aquellos hechos constitutivos de delitos de acción pública. De acción pública, ¿verdad? Para que vayamos relacionando y vayamos aclarando este tipo de conceptos. ¿Se recordarán ustedes de que hay delitos de acción privada, que hay delitos de acción pública? Cuando vieron derecho penal 2 y 3 prácticamente, que es donde se desarrolla más el tema de los delitos. Ahí ustedes se recuerdan que vieron esta clasificación de los delitos. Pues el Ministerio Público solo se encarga de la acción penal pública. ¿Ah? De la acción penal pública. Bueno, continuando entonces con el segundo párrafo, el jefe del Ministerio Público deberá ser abogado. Interesante, usted no establece abogado y notario, solo establece abogado, colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, ¿verdad? Más de 10 años de ejercicio profesional y más de 40 años de edad. Importante que la anoten también por ahí. Oye, más de 10 años de ejercicio profesional y más de 40 años de edad. Será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuesta por una comisión de postulación. Interesante esto, ¿verdad? No es que el presidente directamente decida quién poner. Hay un proceso, hay una instancia anterior al presidente de la República que se encarga de realizar ese proceso de reclutamiento, por así decirlo, y de remitirle al presidente una nómina de 6 candidatos. ¿Y cómo se integra esa comisión de postulación? Acá mismo no lo establece. Integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de las facultades de Derecho, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor, también del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces, mis amigos, prácticamente tenemos un órgano administrativo más creado acá, temporal, ¿verdad? Porque solo se reúne cuando hay que elegir, ¿verdad? O cuando hay que integrar esa nómina de candidatos para que el presidente designe a el fiscal general de la República. Esta comisión de postulación no tiene un número fijo de integrantes, porque va a depender de la cantidad de decanos o de facultades de derecho que existan en el país. Si hay 15 facultades, van a haber 15 decanos y por lo tanto van a ser, ¿verdad? Más de 15 los integrantes de esa comisión. Si son más de 10, serán más de 10. No hay un número fijo porque va a depender, como les digo, de la cantidad de facultades de derecho o de ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? De las universidades del país. Y algo interesante en el siguiente artículo. Para la elección de candidatos se requiere del voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. Es decir, que si son 15 integrantes, tienen que ser necesarios 10 votos. Y así sucesivamente, ¿verdad ustedes? Así sucesivamente. Así sucesivamente. En el siguiente párrafo, algo importante también, en las votaciones para integrar la comisión, como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes integran la comisión, solamente ellos van a ser los titulares de esa representación. No va a haber un suplente, no va a haber alguien en quien ellos puedan delegar esa representación. ¿Son ellos o son ellos? Y si no están ellos, pues simplemente se declarará su ausencia en la comisión. Pero no pueden delegar a un sustituto o a alguien más que los represente. Solo los decanos de derecho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Junta Directiva y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados Notarios de Guatemala. Interesante cómo va eso, ¿verdad? Ustedes, hay un mecanismo especial para poder designar
al fiscal general, ¿verdad? De la República. El fiscal general de la República. Y en el último párrafo hay varios aspectos importantes de qué platicar. No sé si alguien nos puede apoyar dándole lectura al último párrafo de ese artículo 251, por favor. El último párrafo. Si quiero el apoyo yo, Fiscal General licenciado. de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Muchas gracias, Brenda. Bueno, varios aspectos importantes en este párrafo. Primero, ¿cuánto tiempo va a durar en sus funciones el fiscal general de la República? 4 años. 4 años. ¿Se puede reelegir? Se puede reelegir. Sí. Se puede reelegir. ¿Verdad? Otro aspecto importante, tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, en resumidas cuentas, va a tener derecho de antejuicio. Antejuicio. ¿Verdad? De antejuicio. Y el último aspecto importante, controversial, el presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Entonces, ¿puede o no puede el presidente de la República remover al fiscal general de la República, mis amigos? ¿De acuerdo al texto constitucional? Sí. Sí lo puede hacer. Pero en la práctica no hay quien lo investigue y por lo tanto no hay causa debidamente justificada. Ahí es donde viene la trampa. Licenciado, Fíjense, pues, ¿usted mis puede dar amigos. ejemplos de esas causas? Fíjense, pues, mis amigos. Hasta antes del 2018, si mal no recuerdo, o 2016, creo que fue, no se establecía nada respecto a este párrafo de causa justificada debidamente establecida. Sin embargo, en ese año se realizaron reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Si mal no recuerdo, creo que fue el artículo 14 o artículo 19, uno de esos dos, no recuerdo ahorita, en donde se desarrolló esta frase, por causa justificada debidamente establecida. Y se reguló ahí, en esas reformas, que la causa justificada debidamente establecida se consideraba después que el fiscal general de la República era sometido a un proceso penal y era condenado en ese proceso penal por ciertos tipos de delito, por ciertos tipos penales. Eso, mis amigos, vino de cierta manera a poner un gran candado en el tema de la remoción del fiscal general. Estas reformas se dieron en un momento coyuntural de la sociedad guatemalteca que creo que la mayoría de ustedes recordarán, y se hizo desde mi punto de vista atendiendo mucho a cuestiones muy, digamos, pasionales, a cuestiones quizás incluso ideológicas, ¿verdad? Incluso ideológicas. ¿Por qué? Porque se atendió a ciertas características que se estaban desarrollando en ese momento. Y por eso, mis amigos, es que es importante, por eso, mis amigos, es que es muy, muy importante que cuando, ¿verdad? Que cuando se hagan reformas a la ley o cuando se creen las mismas leyes, no se atienda a cuestiones pasionales, porque tienden de alguna manera a cegar todos los aspectos, ¿verdad? Todos los aspectos que pueden incidir en un futuro en el desarrollo de esa normativa. Y creo que eso fue lo que sucedió en ese momento. Creo que eso fue lo que sucedió en ese momento. No vamos a hablar de si estuvo bien, si estuvo mal, que si izquierda, que si derecha, pero objetivamente, y nosotros ya como conocedores del derecho, debemos atender siempre a esa objetividad, mis amigos, a esa objetividad. Pues entonces en ese momento se dieron esas reformas y se blindó prácticamente al fiscal general.
Porque imagínense ustedes, primero hay que retirarle el derecho de antejuicio, que solo eso ya lleva pues su tiempo. Luego someterlo al proceso penal. Luego someterlo al proceso penal. Luego someterlo al proceso penal. Y si derivado de ese proceso penal resulta condenado, ¿verdad? Resulta condenado, pues entonces ahí ya se puede establecer que hay una causa justificada para poderlo remover. Pero no solamente debe ser condenada en un proceso penal, sino también condenado por cierto tipo de delitos. Imagínense, son 3 filtros enormes ustedes. Imagínense cuánto lleva un proceso penal en nuestro país actualmente. Años, años, ¿verdad, mis amigos? Entonces, hace complejo eso. Por supuesto, para mí, una acción de inconstitucionalidad pega. De hecho, creo que ya hay establecidas algunas acciones de este tipo. Vamos a ver cómo resuelven, porque de cierta manera se está restringiendo las atribuciones del presidente de la República. Las atribuciones del presidente de la República. Pero bueno, Julio, son las cosas que se han venido dando y que se ha discutido muchísimo, ¿verdad? Ustedes actualmente este tema ha sido estira y encoge, un ministerio público que se enfoca solo en el ejecutivo, un ejecutivo que se enfoca solo en el ministerio público, y eso enreda a las instituciones, las estanca y no logran desarrollar las funciones para las cuales están creadas, ¿verdad? Están creadas. Afortunadamente siento que el presidente actual ya tomó conciencia un poco de eso y ya le designó esa actividad a quienes él considera conveniente. Y él se tiene que dedicar a otras cosas, ¿verdad? No solo a pelear con el Ministerio Público, él tiene que dedicarse a muchísimas cosas más y lo vimos acá en clase también, ¿verdad? Ustedes, ¿cuánto tiene que ver el presidente? Entonces no puede enfrascarse solo en esa discusión o solo en ese tema. Y solo en ese tema. Me preguntan ahí si la Fiscalía de Asuntos Administrativos sería la encargada de investigar a la fiscal general, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de delito. Dependiendo del tipo de delito. Y esa, pues, es una de las características también del Ministerio Público, que cada fiscalía, pues, ejerce sus funciones de cierta manera autónomas, ¿verdad? De cierta manera autónomas. Pues complejo ese tema, ¿verdad, mis amigos? Complejo ese tema, que esperamos que para bien de toda la sociedad y de todo el pueblo guatemalteco se esclarezca y que se tomen las mejores decisiones. Hay que se tomen las mejores decisiones. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas? Los escucho. Vic, buenas noches. Adelante, Edwin. Sí, gracias, licenciado. En la elección recién pasada, cuando la señora fiscal se reeligió, porque ya había cumplido un periodo, en esta comisión de postulación vimos cómo ella había sido descartada en las evaluaciones y derivados los punteos que se habían obtenido por otros aspirantes. Pero entonces vimos cómo administrativamente manejaron a su sabor y antojo y ya estaban, como dice la misma ley, ¿va? Son 3 los postulados que llegarán esa terna a la elección que tomará el presidente la decisión. Pero hicieron una excepción y ella que había quedado como en quinto o sexto lugar, logró colarse dentro de esos 3. Entonces ahí sí como hubo una manipulación de esta comisión, no sé si se recuerda, Rick. Correcto. Bueno, primero, no fue una manera administrativa. Ok, No fue de una manera administrativa, fue de una manera legal, porque fue a través de una acción de amparo que prácticamente, ¿verdad? Que prácticamente obligaron a la comisión a considerar la participación del actual fiscal.
Y creo que la mayoría de comisionados hicieron bien en atender a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, si mal no recuerdo fue, porque tampoco podían no acatarla, y razonar su voto, ¿verdad? Y razonar su voto. Complicado ese proceso, ¿verdad? Ustedes, complicado ese proceso, no fue de una manera administrativa, fue de una manera legal, quizás alejada de otro tipo de aspectos, pero fue así como lo hicieron. Y ahí sí fue como se logró incluir dentro de la nómina, que son 6 candidatos, no son 3, sino que son 6, ¿verdad? Es que se logró incluir al actual fiscal, ¿verdad? Se logró incluir al actual fiscal. No hay provisión para reelegirla, está, si mal no recuerdo, también en la misma ley orgánica, el tema de la reelección. Tiene su derecho, quizás no es lo idóneo, ¿verdad? Pero bueno, al final este fue el resultado de esas acciones en ese momento, hace que más o menos 2 años, un poquito más de 2 años. Y derivado de todo eso, pues hoy tenemos todavía ese estira y encoge entre instituciones, ¿verdad? Ustedes, entre instituciones. Gracias, Lee, por la aclaración. No había confusión en ese Ujú. sentido, me quedó más claro. Gracias, Lee. Muy bien, amigo Edwin. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? Licenciada, una pregunta. Aquí es donde se debería de aplicar el freno contrapesos, creo que se dice. No, la teoría de los frenos y contrapesos va más encaminada al tema de los organismos del Estado, que anteriormente en teorías antiguas se consideraban como poderes del Estado, ¿verdad? Ejecutivo, perdón, legislativo, ejecutivo y judicial. Y la idea era que todos trabajaran de alguna manera coordinada, separados unos de otros, pero para lograr cierta estabilidad dentro de la sociedad, dentro de la sociedad. A eso se refería el tema de los frenos y contrapesos. Acá es distinto, Sofía, ¿vale? Que eso es un tema un poquito más de teoría del Estado, ¿verdad? Ya hace ratito que vieron ese curso ustedes, pero va más encaminados a eso el tema de la teoría de los frenos y contrapesos. Gracias, Lick. ¿Más dudas, mis amigos? Lick, buenas noches. Ahí Adelante. viendo sobre el tema, imaginemos de que acá pues están investigando a la fiscal general del Ministerio Público. El ente encargado sería el Ministerio Público. ¿Qué hacer ahí para que pues están investigando a su propia jefa para que ella no tenga esté metida ahí en esa misma institución? ¿Se podrá crear otra institución? O en su debido caso, hace tiempo pues estaba la FES, la CICIG, perdón, que pues como era internacional, pues ella no tenía una injerencia sobre esa institución, y ahora que está dentro de ella misma, pues no se podrá crear otra institución o otra institución a cargo de la investigación. No sé si me debe explicarle. ¿Mm? Lo entiendo, lo entiendo. No se puede crear porque ya hay una institución creada para tal fin. Y aunque el fiscal general sea el jefe del Ministerio Público, eso no lo aparta de que sea humano y que cometa errores y quizás delitos. Y las mismas instituciones como el Ministerio Público tienen esos mecanismos de independencia del actuar de sus fiscales para poder desarrollar ese tipo de acciones. Lo único que se puede hacer es exigirle a los entes encargados de la designación de los funcionarios a que designen a personas probas, a personas que no van a tratar de incidir en una investigación en su contra. Complejo, ¿verdad? Pero es lo que se espera, es lo que se espera de todos esos procesos. Pero no sería lo ideal crear otra institución, porque ya hay una institución a cargo de eso. Y el tema de la CICIG, recordemos ustedes que la CICIG, pues era una comisión especial que no tenía las funciones de investigar ni de acusar, porque para eso estaba el Ministerio Público y por eso actuaban en conjunto con el Ministerio Público, ¿verdad? Que se llegó a considerar como un ente supra administrativo y jurídico incluso, pero no es viable la creación de otra institución solo para eso. No es viable porque ya tenemos una institución para eso. Y lo que se Lick, espera, buenas como les noches. digo, es de que
todas las fiscalías actúen acorde a sus funciones y a la independencia que tiene cada fiscalía de ejercer el ejercicio de la acción penal pública. Por supuesto que cuesta, ¿va? Porque ya ahí ya entramos a aspectos más morales y éticos, que hoy en día, ¿cómo cuesta, verdad? Ustedes en nuestra sociedad. Pero es lo que se espera y es lo que se debe de exigir. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? Lick, buenas noches. Adelante, Alan. Buenas noches. Con respecto a lo que usted mencionaba, bueno, yo considero de que tal vez hay alguna forma que se pudiera trabajar junto con el Ministerio Público, sí. El problema muchas veces del Ministerio Público actual es de que muchos de los fiscales que, por ejemplo, llevan algún caso administrativo en contra de X o Y persona de alta jerarquía o de media jerarquía, pero ha llegado al jefe del Ministerio Público, usualmente tienden a asignarlos a otras fiscalías y conozco casos de gente que estaba justamente en fiscalías cercanas, por ejemplo, ¿qué le digo? En Escuintla o algo cercano, y los hicieron cambiarse de domicilio si querían seguir trabajando, prácticamente los mandaron al último rinconcito del país, ¿verdad? Para evitarlos, para callarlos, para tratar de persuadir de que ellos no hablaran, de que no siguieran con las investigaciones y muchos de esos casos que tenían en contra de ciertos fiscales o ciertos jefes del MP terminaron siendo archivados, ¿verdad? Entonces considero de que prácticamente que el MP se investigue a él mismo, que el MP investigue a su propia jefa o a sus propios jefes en ciertas direcciones es casi que imposible y es nulo el trabajo del MP. Es complejo ese tema, ¿verdad, mi estimado Alan? De hecho, como les digo, dentro del Ministerio Público hay unidades que se encargan de eso. Existe el Consejo del Ministerio Público, donde hay participación de fiscales y lo que se trata ahí es de proteger a los fiscales y darles esa independencia que se espera en sus funciones. Pero el tema político, moral y ético es un tema que va a pesar no solo en el Ministerio Público, sino en cualquier otra institución del Estado, ¿verdad? Ustedes. Y en nuestra sociedad en general, realmente. En nuestra sociedad en general. Bien, mis amigos. Licenciado, Adelante, Carlos. fíjese que si analizamos nosotros esa reforma que le hicieron a la ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? Si no estoy mal, creo que es el artículo 4, donde le dan el blindaje a la señora esta fiscal, ¿verdad? De hecho, no fue esta, sino fue la anterior, esta Tel Maldana, ¿va? La que lo hace. Pero hay algo importante en esto. La Constitución establece que el presidente puede destituir a la fiscal general sobre otras cosas por una causa justificada. Y entendemos, tanto como dijo usted, en teoría del Estado y el derecho constitucional que nos han enseñado, que ninguna ley está o sea, encima de la Constitución. Y aquí me parece que se está sobrepasando con la ley orgánica del Ministerio Público sobre la Constitución. Porque si la Constitución establece que por cualquier causa justificada se puede instituir a la fiscal, o sea, tiene la facultad del presidente de hacerlo, lo debería hacer. Pero aquí están haciendo prevalecer una ley orgánica, una ley especial por encima de la Constitución. No sé si estoy mal, pero yo de esa manera lo veo. Es correcto, mi estimado Carlos. De hecho, fue lo que mencionábamos, que incluso ya hay acciones de inconstitucionalidad respecto a ese extracto legal en la ley orgánica, que vamos a esperar a ver cómo se resuelve al final de cuentas. Para mí también pegaría, porque de cierta manera es limitarle las funciones constitucionales al presidente. De cierta manera le están limitando el desarrollo de un derecho constitucional que tiene el presidente. Pero como les digo, vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se resuelven estos temas en el transcurso, creería yo, de los próximos días, primero Dios, para que todo esto ya se vaya ordenando. Todo esto ya se vaya ordenando. Bien, mis amigos, continuamos entonces con lo que estábamos platicando. Vamos a empezar a platicar ahorita acerca de otra institución que es muy importante, y es la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación, mis amigos,
como lo vemos acá en este intento de definición, pues es un órgano administrativo encargado de asesorar a los órganos y entidades estatales. ¿A qué instituciones asesora la Procuraduría General de la Nación? A todas, mis amigos, a todas las instituciones que son parte del Estado, sin excepción. A todas las puede asesorar y las debe de asesorar. Y fíjense pues, mis amigos, fíjense en algo muy especial acá. Si asesora a todas las instituciones, también asesora, por supuesto, a todas las instituciones que son parte del organismo ejecutivo. Sin embargo, la Procuraduría no es parte del organismo ejecutivo. La misma Constitución lo está catalogando en un apartado distinto. En un apartado distinto. ¿Qué más? Se encarga de la representación legal del Estado, de los menores, de los incapaces y de los declarados ausentes. De los declarados ausentes. Vean pues, mis amigos, importante esto que tenemos acá. Menores, incapaces y declarados ausentes. Lo anterior también es importante, pero lo vamos a ver más adelantito. ¿Por qué la Procuraduría General de la Nación representa a los menores, a los incapaces y a los declarados ausentes? Porque el Estado tiene que garantizarle su derecho de defensa a todos los ciudadanos. Eso es algo que hemos platicado, ¿verdad ustedes? Tiene que garantizarle su derecho de defensa a todos los ciudadanos. Y no solo defensa en temas penales, en cualquier otro tipo de tema. Civil, laboral, familiar, etc. En todos esos temas, cuando hay menores de edad que no tienen a sus padres o tienen representantes o tutores, es el Estado a través de la Procuraduría General de la Nación quien ejerce esa representación. Cuando hay personas que han sido declaradas incapaces o en estado de interdicción y no tienen quien vele por ellos, la Procuraduría General de la Nación ejerce esa representación. Y los declarados ausentes, ¿verdad, mis amigos? Los declarados ausentes, que son personas que no están acá, no se sabe en dónde está, pero eso no quiere decir de que no se sepa de su existencia y que no se sepa de sus derechos, y el Estado tiene que garantizarle sus derechos y su defensa. Este tema de los menores incapaces y ausentes, ustedes lo pudieron conocer un poquito más, creo que fue en su curso de Derecho Civil 1, cuando vieron el tema de la persona y la familia y todo eso, ¿verdad ustedes? Ahí se desarrolla un poquito más ese tema de algunos derechos que se tienen y de algunos procedimientos para poder declarar a una persona incapaz o ausente. Pues entonces el Estado tiene que garantizarle ese derecho de defensa a estas personas. El simple hecho de que no estén no quiere decir que no tengan derechos. El Estado es el encargado de ejercer esos derechos. Ahora, recuérdense también, mis amigos, que los ausentes no es solo porque no estén. Los ausentes son aquellas personas que no están, se desarrolla un proceso para declarar su ausencia y después de 5 años de que se inicia ese proceso y no aparece, se declara su ausencia. Hasta después de eso es que ya se puede considerar una persona ausente. Pero bueno, vamos a regresar entonces al tema administrativo y nos vamos a alejar de civil. Y por eso es que la PGN tiene esa representación. Pero vamos entonces, mis amigos, al fundamento constitucional de la Procuraduría General de la Nación. Y este lo encontramos en el artículo 252 de la Constitución Política de la República. El artículo 252. No sé si alguien nos puede apoyar ahí dándole lectura al primer párrafo de ese artículo 252, por favor. ¿Le apoyo, licenciado? Muchas gracias, Nancy. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Muchas gracias, Nancy. Bueno, lo que ya estábamos platicando. Es un órgano, ¿verdad?, cuya función es de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Simple.
En el siguiente párrafo ya vienen algunos aspectos interesantes de este tema de la Procuraduría General de la Nación. Bueno, el Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado. Importante, mis amigos, este elemento. El Procurador General es el que tiene la representación legal del Estado. No es el presidente de la República. El presidente de la República tiene una representación política. El Procurador General de la Nación es el que tiene la representación legal. Si el Estado necesita comparecer a juicio, lo hace a través del Procurador General de la Nación. En cualquier proceso legal en que esté involucrado el Estado, va a acudir o a comparecer el Procurador General de la Nación. ¿Verdad? Para que lo tengamos claro. Es el abogado del Estado. Por eso su asesor, su consultor, su consejero y su defensor. Es el abogado del Estado. Continuando entonces, el Procurador General de la Nación es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. ¿Verdad? Será nombrado por el presidente de la República, quien podrá también removerlo por causa justificada debidamente establecida. ¿Verdad? Para ser Procurador General de la Nación se necesita ser abogado colegiado. Otra vez ahí solo incluye abogado, no incluye el notario. Tener las mismas calidades correspondientes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ¿verdad? Es decir, más de 10 años de ejercicio profesional y más de 40 años de edad. ¿Verdad? Más de 40 años de edad. Y el último párrafo, el Procurador General de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En resumidas cuentas, también tiene un derecho de antejuicio. Fíjense, mis amigos, en algo bien particular. Acá, para el tema de Procurador General de la Nación, no hay tanto enredo para su designación, ¿verdad? Como distinto al tema del fiscal general, que hay una comisión de postulación, que se integra una nómina de candidatos y que de esa nómina el presidente elige. No, acá es directamente el presidente quien nombra al Procurador General de la Nación. Lo único que tiene que ver es que tenga más de 10 años de ejercicio profesional y más de 40 años de edad y que sea abogado. Eso es lo que tiene que ver el presidente. Un poquito más simple, ¿verdad? Ustedes, un poquito más simple. Dura en sus funciones 4 años. 4 años. Aquí viene algo interesante. Cada vez que hay un cambio de gobierno, el presidente nombra al Procurador General de la Nación. ¿Por qué? Porque es más fácil removerlo. Porque a pesar de que acá también nos establece, ¿verdad?, que puede removerlo por causa justificada debidamente establecida, acá no tenemos esos candados que se tienen en el caso del fiscal general. Entonces el presidente tiene más libertad para poder remover al procurador general. Y cada vez que hay un cambio de gobierno, cambia al procurador general. Ahora, aquí hay que tener en consideración algo. Cada vez que hay un cambio de procurador general, hay que tener en cuenta el periodo para el cual está siendo nombrado. Porque el nuevo funcionario designado no va a estar 4 años. El nuevo funcionario designado va a llegar a completar el periodo de quien está llegando a sustituir. Y es bien complejo ese tema, ustedes, porque desde hace varios años, ¿verdad? Desde hace varios años ya se perdió la cuenta realmente de cuánto lleva el procurador general. Yo creo que ningún procurador general ha cumplido los 4 años en el ejercicio de sus funciones últimamente y se fue perdiendo eso, pero es por un aspecto que ahorita vamos a platicar también. Es por un aspecto que ahorita vamos a platicar también. Entonces no hay claridad en el periodo que actualmente se ejerce. Hay que revisar el último procurador nombrado, que fue hace más o menos mes y medio, creo yo, que fue nombrado el actual Procurador General de la Nación. Y hay que revisar ese acuerdo, a ver por cuánto tiempo lo nombraron, ¿va ustedes? Hay que revisar por cuánto tiempo lo nombraron. Me preguntan por ahí que por qué no existen esos candados en el tema
del Procurador General de la Nación y por qué sí en el tema del Fiscal General de la República. Como les indiqué, en el caso del Fiscal General de la República, estos candados se establecieron en la ley orgánica y fue por un momento coyuntural. El Procurador General de la Nación, si bien es cierto, ejerce la representación legal del Estado, no ejerce la acción penal. No va a meter preso a nadie, a ustedes. No va a meter preso a nadie. Por eso es de que no se ha, digamos, de cierta manera, involucrado muchos sectores en reformar esta ley que crea la Procuraduría General de la Nación. ¿Verdad? La Procuraduría General de la Nación. Entonces, imagínense ustedes qué trabajo el que hay en la Procuraduría General de la Nación. Representar legalmente al Estado, asesorar a todos los órganos administrativos y representar a menores incapaces y a los declarados ausentes. ¿Verdad? Y los declarados ausentes. Qué montón de trabajo a ustedes. Qué montón de trabajo. Algo importante que hay que acotar. El Procurador General de la Nación ejerce la representación legal del Estado, pero solamente de aquellas instituciones que no tienen personalidad jurídica propia. Es decir, por excelencia, las instituciones que pertenecen a la administración centralizada, que ya lo platicamos por ahí, ¿verdad, mis amigos? ¿Verdad? Que las instituciones descentralizadas y las autónomas sí tienen su propia personalidad jurídica y por ende la ejercitan a través de sus propios representantes legales, sean presidentes, directores, etc. Ellos no acuden al Procurador General de la Nación para comparecer a juicio, para establecer demandas, etc. Ellos no tienen esa necesidad. Entonces hay que aclarar eso para que ustedes también vayan teniendo en cuenta ese tipo de aspectos y lo vayan anotando también por ahí. Lo vayan anotando también por ahí. Me preguntan por ahí por qué cambia el periodo del fiscal con el del Procurador General de la Nación. Ahorita vamos a platicar de eso, ¿verdad? En el caso del fiscal general, la idea era que el ejercicio de sus funciones los desarrollaba en 2 periodos presidenciales distintos. Por eso toma 2 de un presidente y 2 de otro presidente. Esa era la idea, para que fuera, digamos, más objetivo. Para que fuera más objetivo. El caso del Procurador General de la Nación, ahorita vamos a platicar el por qué existe ese desfase en los periodos, ¿verdad? En los periodos. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas respecto al Procurador General de la Nación o la Procuraduría General? Me preguntan por ahí si la asesoría es para los 3 organismos del Estado o solo para las instituciones del organismo ejecutivo. La asesoría es para todas las instituciones del Estado, para todas. Esa sí es para todas, ¿oye? Es para todas, la asesoría es para todas. Todos los órganos administrativos tienen el derecho de poderle consultar a la Procuraduría General de la Nación respecto de algún asunto legal o administrativo. Legal o administrativo. El periodo en el que ejerce sus funciones el Procurador General es de 4 años, ¿verdad, mis amigos? 4 años. 4 años. Bien. Platicando de un par de aspectos importantes de estas 2 instituciones. Fíjense pues, mis amigos. Hasta antes de 1997, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Y la Procuraduría General de la Nación eran la misma institución. Solo para aclarar, sí, el Procurador General de la Nación representa al Estado a lo interno y a lo externo. A lo interno y a lo externo, ¿verdad? No solo en asuntos jurídicos o legales internos, sino también los externos, ¿verdad? Sean de derechos humanos o de los que sea. Es a lo interno y a lo externo. Bueno, pues hasta antes del 97, Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación eran una misma institución. Y quien dirigía entonces al Ministerio Público era Fiscal General de la República y Procurador General de la Nación.
Imagínense ustedes qué revoltijo de actividades. Porque si ahorita analizamos las funciones del Ministerio Público y de Procuraduría General de la Nación, son totalmente distintas, casi incluso contrarias, y recaían en una misma institución y en una misma persona. En 1997, a través del decreto 2597, por si tienen por ahí la oportunidad de buscarlo, decreto 2597, se separó el Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación. Y entonces ahí se empezó a dar ese desfase en el ejercicio de las funciones del Procurador General de la Nación. Del Procurador General de la Nación. Y algo muy curioso que pasó. Bueno, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de darse cuenta que en los procesos de amparo o cuando vieron su curso de Derecho Procesal Constitucional, se dieron cuenta ustedes que en todos los procesos de acciones constitucionales de amparo se le da participación al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. Resulta que esto se debe a que cuando se hizo esa separación de Ministerio Público y de Procuraduría General de la Nación, se dieron cuenta que en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el trámite de los amparos se le daba participación al Ministerio Público, entendiéndose al Ministerio Público en aquel entonces como la institución que incluía también a la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, cuando se hizo esa modificación y esa separación de instituciones, como fue a través de una ley ordinaria, ¿verdad? No se pudo modificar esa ley de amparo que es de rango constitucional y que tiene que cumplirse con ciertos requisitos especiales para poderse modificar. Entonces se le dejó esa función al Ministerio Público porque la ley de amparo es clara y establece que es la participación, ¿verdad? Que la participación en los procesos de amparo se le da al Ministerio Público. Lo ideal sería a la Procuraduría General de la Nación, pero como no se pudo, se le dejó siempre esa función al Ministerio Público y se creó la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas respecto a la Procuraduría General de la Nación? Vic, disculpe, es por eso Adelante. que cuando observamos y tenemos acceso a alguna de las audiencias que se llevan a cabo en la Corte de Constitucionalidad, vemos a un representante del Ministerio Público y hay veces que miramos a un representante de la Procuraduría General de la Nación. Es correcto. Es Es correcto. Por eso uno es de que se... defendiendo los intereses del Estado, si hubo alguna lesión, y el otro, pues, viendo, me imagino yo, viéndolo desde el punto de vista como ente investigador, si en el mismo se cometió algún delito. Fíjese, mi estimado Pues, Edwin, que ahí sí no es la participación del Ministerio Público, no es para ver si hay algún hecho constitutivo de delito, no. Realmente, como digo, la participación se le da al Ministerio Público por ese mandato que hay en la ley de amparo, donde que no no se se le pudo separaron. quitar al Ministerio Público, ¿verdad? Cuando separaron las instituciones, y que por si voluntariamente el Ministerio Público tiene que estar. Entonces, ahí habría una Y duplicidad de funciones. exactamente, exactamente. No en todos los procesos de amparo se le da intervención a la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Oh, sí. No Yo en tuve todos. perdón, tuve la oportunidad de ver dos audiencias. Una era por la venta de unas torres que estaban instaladas en un municipio. Y sí, estaba ahí, se le dio la intervención oportuna al Ministerio Público de qué pensaba con respecto a eso, pero ahorita que aclara eso, ya entendí el por qué estaban ahí ellos. Estaban Es, actuando en un momento dado en defensa del Estado, ¿no? es correcto, en defensa de los intereses del Estado. Ok, gracias, Lito. Como digo, lo ideal sería que fuera el Procurador General de la Nación, pero como no se pudo hacer esa modificación, le quedó al Ministerio Público, ¿va?
y a ellos les corresponde defender los intereses del Estado. Distinto, por ejemplo, a un proceso de amparo en donde se está peleando contra un órgano jurisdiccional o contra un órgano judicial. Ahí regularmente no se le da participación al Procurador General de la Nación. Y regularmente el Ministerio Público se adhiere a lo que ha resuelto, a lo que ha manifestado la parte que representa al órgano judicial. Realmente de tantos procesos, imagínense ustedes, en todos los procesos de amparo se le da participación al Ministerio Público. Complicado es la cantidad de trabajo que hay, pero todo se debe a eso, ¿no? Todo se debe a eso, ¿verdad? Todo se debe a eso. Por ahí me preguntan que si vimos el tema de administración municipal, sí lo vimos en las últimas sesiones lo vimos. Estuvimos con el Código Municipal. Pues bien, mis amigos, como les digo, son cuestiones interesantes de estas dos instituciones, ¿verdad? Meramente administrativas, instituciones que eran gemelas, por así decirlo, después se separaron en 1997, ¿verdad? En 1997, y ya cada institución agarró su rumbo, ¿verdad? Agarró su camino, agarró su camino. Ustedes van a conocer un poquito más de algunos procesos que se desarrollan dentro de la Procuraduría General de la Nación el próximo año cuando vean su curso de Derecho Notarial 3. Ahí van a desarrollar un tema que se llama jurisdicción voluntaria y van a tener que ver una ley que se llama Ley de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, en donde en muchos de los procesos que ahí se establecen se le da participación a la Procuraduría General de la Nación porque tiene que ver con intereses precisamente de menores, de incapaces o de ausentes. Ahí van a ver ustedes varios procedimientos que tienen que ver directamente con la participación de la Procuraduría General de la Nación, ¿no? Pero en cuestiones administrativas, en resumidas cuentas, es lo que acabamos de platicar. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas? Todo ¿Dudas o claro, listo. preguntas? Bien, mis amigos, entonces yo los dejo por acá, vayan a tomarse su cafecito y su panito. Que Dios los bendiga, espero verlos el próximo día jueves y que esta semana se siga desarrollando pues con muchos éxitos y bendiciones para cada uno, ¿eh?